un ejemplo en tres trayectos, en tres escenarios distintos, un ejemplo de obediencia y fe. Pero esa obediencia y fe no llegaron sin tremendos quebrantos y tremendas situaciones que transformaron su corazón. Y yo estoy seguro que vamos a aprender muchísimo y Dios va a hablar mucho en nuestras vidas a través de este hombre que vivió hace muchos años, pero fue un hombre a final de cuentas como tú y como yo, un hombre de carne y hueso que tuvo sus tentaciones, como la Biblia lo dice en Santiago de Elías, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Así era igual Moisés, igual cada personaje bíblico, pero en su seguir a Dios y en su rendir su corazón al Señor, Dios lo usó tremendamente, como nos quiere usar a cada uno de nosotros. Pero también en ese trayecto, en esa senda de seguir al Señor, pues hay muchas cosas que vamos aprendiendo y Dios va hablando a nuestro corazón. Entonces, hoy le he titulado Los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a orar y vamos a entrar a este tema. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, porque nos has llamado a ser tus hijos, nos sacaste de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, a la luz de tu evangelio. Antes vivíamos en la ignorancia de nuestra mente y nuestras emociones. Hoy vivimos en la luz de tu palabra y de tu espíritu para seguirte. Señor, gracias. Háblanos a través de este tiempo, de este estudio, de estos miércoles de oración, de estudio a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea honrado en este lugar y nuestros oídos estén atentos a lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien. Si quieres, si tienes tu Biblia por ahí o tu celular, no sé qué hayas traído, ábrelo ahí en Éxodo. Vamos a Éxodo, aunque la historia de Moisés comienza, para dar contexto, un poquito antes, en los últimos capítulos del libro de Génesis. Pero realmente Éxodo, este es un libro que significa, la palabra Éxodo significa partida o salida, ¿sí? Y es la historia del pueblo de Israel que había estado 400 años en Egipto aproximadamente, unos dicen más o menos, haciendo bien las cuentas, y llegaron como una familia, yo diría bastante numerosa, Jacob con sus 12 hijos, una familia de 70 y tantas personas. Muy difícilmente cada uno de los que estamos aquí lograremos tener 12 hijos y tener tantos nietos y todo eso, ¿verdad? Porque las familias hoy en día son más pequeñas. Pero llega un puñado de 70 y tantas personas a Egipto, custodiados obviamente por la bendición de lo que fue José en su tiempo, el personaje, aunque no se considera dentro de los patriarcas, pero es el personaje que lidera las últimas páginas del libro de Génesis. Y 350 años más tarde o después de la muerte de José, es que las cosas se dan para el pueblo de Israel y ellos pueden salir en ese famoso éxodo de Egipto hacia el desierto por unos años y luego entrar a la tierra prometida. Ya te decía que el personaje principal al final de Génesis es José. Y si tú te acuerdas de la historia de José, si tú estás familiarizado con las historias bíblicas, pues José es un personajazo en el Antiguo Testamento, porque es un joven que, aunque comienza un poquito prepotente en su actitud con sus hermanos y quizá con algunos tintes en su alma y en su corazón de superioridad en sus hermanos, Dios lo lleva por este asombroso trayecto donde pasa de ser, primero pasa a ser secuestrado por los hermanos, quienes le tienen una profunda envidia y odio por cosas que él mismo ha dicho en su adolescencia, siendo un joven más o menos de 16 años, que va y se presenta con sus hermanos y les dice: ¿qué creen? Además que era el hijo, el penúltimo de su papá, y chiflado como él solo. Y yo lo he dicho, ¿verdad? Los hermanos de José les compraban ropa ahí en Del Sol, y a José lo llevaban a Liverpool. Entonces José se presenta así con ropa, con sus hermanos así, con las marcas y ya sabes, chico fresa, celular
iPhone 15 de 3 focos y quién sabe qué tanto traen en mano, y les dice: tuve un sueño, soñé que todos ustedes se postraban delante de mí y yo quedaba de pie. Y sus hermanos, en el corajón y de veras las injusticias de que ellos trabajan todo el tiempo con el ganado y están ahí, uno de ellos empieza a proponer: y si lo vendemos, y si le hacemos esto, y si lo matamos. Y el mayor de ellos, que se llama Rubén, dice: no lo vamos a matar porque vamos a matar a mi padre de tristeza, y es muy fuerte, es un pecado muy grande delante de Dios. Entonces simplemente vamos a echarlo ahí en una cisterna, y vamos a venderlo ahí vamos a secuestrarlo básicamente, y lo vendemos y matamos a un animal, y su túnica que le compraron en Liverpool, ¿sí?, la manchamos con la sangre de ese animal y se la llevamos a nuestro padre, pero por favor no lo matemos. Eso es lo que dice Rubén. Conoces la historia, no me quiero abundar mucho ahí. Si no lo has leído, tienes que leer, es emocionantísima la historia de los patriarcas en el libro de Génesis, y la historia sobre todo de José. Pero total que llega José como un esclavo a Egipto, a la casa de Potifar. De ahí hay un malentendido y termina preso, y después de años de estar como esclavo y como preso, conoces que el faraón en ese tiempo tiene un sueño donde él ve vacas flacas y vacas gordas, y las flacas se comen a las gordas. Ve espigas raquíticas y espigas abundantes, y las raquíticas se comen a las abundantes. No sabe qué significa su sueño, y por casualidad, diríamos nosotros, un preso que estuvo con José en la cárcel recuerda: ahí había un joven hebreo que cuando hubieron unos sueños, él nos lo interpretó impresionantemente, y todo lo que dijo se cumplió. Y dice el faraón: tráiganmelo, y mandan traer a José. José le interpreta ese sueño, por eso se le llama José el soñador. Así lo conocemos nosotros hasta por las caricaturas que se han hecho de él, las obras de teatro y un montón de cosas. Y de un día para otro cambia la historia de José, y de ser un esclavo y un preso, de repente es el segundo después de Faraón. El faraón le otorga toda su autoridad, le pone su vestimenta, su anillo, su autoridad, le da a una de las hijas de los sacerdotes, lo casa y le dice: tú lidera esta próxima etapa de Egipto, que era una etapa donde venían 7 años de tremenda abundancia, pero después de eso venían 7 años de una terrible hambruna que iba a hacer estragos en toda la zona, no nada más de Egipto, sino llega al parecer hasta Palestina, donde estaba en ese momento ubicado Jacob con sus hijos, y todo alrededor. Y en esta historia tú vas entendiendo cómo José está ahí un día cuando de repente le dan la noticia de que vienen unos extranjeros hebreos a comprar comida. Se le hace raro, los va y los ve, e inmediatamente José, ya con todo el look egipcio que tenía, imagínatelo, ¿verdad? Ojo pintado hasta acá, así calvo como yo, bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo me lo estoy imaginando por lo que vemos en las series y películas, pero con toda la finta egipcia. No lo conocen, les hablan en idioma jeroglífico. Los hermanos hebreos no entienden ni qué está diciendo. A través de un traductor se comunica con ellos y los mete a los hermanos en este trayecto donde ellos tienen que regresar, traer a su hermano menor. Él pide que Simeón, uno de sus hermanos, se quede ahí como garantía de que van a regresar. Les pone una copa en sus costales donde llevan el trigo para mandarlos traer y acusarlos. Eran todas excusas, acusarlos de que le habían robado con el fin de atraerlos. Pero en todo esto que está pasando, José está siendo trabajado por Dios para perdonar a sus hermanos y entender hasta ese punto que posiblemente él no conocía por qué le pasaba lo que le había sucedido. Hasta ese punto él empieza a entender y a darnos unas tremendas enseñanzas en cuanto al perdón, a tal grado que al final de Génesis capítulo 50 versículo, voy a leer ahí unos cuantos versículos para entrar en este
contexto, versículo 18 dice: entonces sus hermanos, ya esto es el final del capítulo, sus hermanos ya están viviendo en Egipto, su padre ha muerto, o sea, Jacob, y dice que se acercan también y se postran delante de él. Se cumple el sueño que él había tenido. Sus hermanos se postran delante de él y le dicen: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y yo siempre he pensado, qué hermoso corazón el de José, porque no hay corazón más hermoso que el corazón que perdona. Y los perdona a sus hermanos, ¿verdad? No era porque el papá, mientras esté mi papá, no te voy a hacer nada. Así se dicen algunos hermanos que se pelean: mientras esté mi madre, pero una vez que se vaya, cuídate. Sí, así teníamos a un joven ahí en el instituto hace años, que se agarró con otro y pues en el instituto no se podían pelear a golpes. Entonces en 15 días se graduaban y le decía: en 15 días. ¿Sí? Y ya después le pusieron el quincenas. Pero hay gente que así vive. Y sus hermanos de José pensaban: se muere mi padre y nos va a hacer garras. Pero José, dice aquí la palabra, les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. O sea, wow, qué visión de reino en su tiempo, en su generación, para ver que todo lo que había sucedido, aunque fue por mano de hombres malvados, detrás de la mano de hombres malvados estaba la soberanía, la providencia de Dios para guiar a José en ese trayecto, y entonces que se cumpliera la voluntad de Dios de en Egipto. En ese lugar iba a ser como el semillero, iba a ser el lugar donde iba a gestar, iba a germinar este pueblo grandioso de Israel, que más adelante saldría numeroso, con muchos hombres y mujeres y niños. Y bueno, al final de este pasaje dice: yo proveeré para ustedes y para sus hijos, les dice José. Y los consoló y les habló cariñosamente. Wow, de verdad, qué bárbaro. Pero la palabra nos va diciendo que en los tiempos de José, el faraón que estaba en esa generación respetó mucho a José. O sea, hay un pasaje ahí en Génesis, en el 47, donde dice en el versículo 5 en delante, dice el faraón a José: la tierra de Egipto, le dice, está a tu disposición. Imagínate el respeto que alcanzó este hombre para que le dijeran eso. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Era lo más verde, lo más bonito, lo más abundante. Obviamente, si tú ves un mapa de Egipto, no sé si te gusta ver un poquito de mapas y de geografía, pero es un desiertazo que tiene una línea verde que se expande así por el Nilo. Gosén, esta zona, es en uno de los lugares donde pega ahí con el Nilo y el Mediterráneo, pero es una de las zonas más abundantes, más bonitas de ese lugar, y ahí es a donde los mandan a vivir a ellos. Posiblemente José tenía 39 años de edad cuando su familia se establece en Egipto, y vivió después de esos 71 años más. Murió hasta los 110 años, eso lo registra la palabra de Dios. Y en Éxodo capítulo 1, ahí donde comienza ahora esta historia, de hecho Éxodo comienza narrándonos un poquito de lo que sucede 350 años antes, porque dice: y murió José, versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. O sea, mientras estuvo José, todo estaba bien. Pero el versículo 8, justo después de lo que acabamos de leer, dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey, o sea, un nuevo faraón, que no había conocido a José. ¿Sí? Nadie se acordaba de José ya. Yo me he dado cuenta que la historia es contada por los que viven de un lado de la historia. ¿Sí? A mí me pasó cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos. Yo me fui a vivir a Estados Unidos el último año de la prepa.
Entonces yo entré allá como lo que le llaman seniors. Y pues los primeros 3 meses no entendía nada, pero ya después empecé a entender. Y yo me acuerdo que en la clase de historia, hace unos días estaba recordando eso, la clase de historia era después del lunch famoso de los americanos. Entonces comíamos algo a las 12 del día, más o menos a las 12:45 entrábamos a clase, y yo me estaba durmiendo, pero de esas que batallas así para que tus ojos quisieras ponerles así como unas monedas o algo. Cada clase me estaba durmiendo, pero como yo era el estudiante extranjero, yo creo que el maestro me tenía cierta misericordia y no me decía nada. Pero justo en la clase de historia, como a los 3 meses, donde yo empiezo a entender ya la mayoría, todavía no puedo hablar, pero ya empiezo a entender, es cuando empiezan a hablar de la historia de México. Y ahora sí mis ojos así, ¡pum! Porque nunca había escuchado la historia de México hablada por otro país, totalmente diferente. ¿Sí? Eso pasó aquí. Si tú ves en los registros de Egipto, casi no hay nada de registros ni de Israel ni de José, porque no le conviene. Así es la historia. Nosotros contamos las maravillas de lo que somos, ¿verdad? Así es la historia y así tiende a ser la historia. Bueno, y entonces se levanta un nuevo rey que no recordaba las hazañas de José, que no recordaba cómo este joven ministro había salvado a la nación de hambre y había ayudado a otras naciones, y no se tomaba en cuenta ya. Y entonces en el capítulo 1, ahí donde estamos leyendo, versículos 9 y 10, entonces le dice el faraón a su pueblo, dice: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, o sea, con el pueblo de Israel, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Y entonces así fue como los hebreos tuvieron con el tiempo un nuevo estilo de vida completamente diferente al del tiempo donde vivió José y sus hermanos. De repente la bendición, el favor, la prosperidad de lo que había en los tiempos de José se acabó, se borró, y ese pueblo que fue apreciado por el faraón que recibió a José, ahora fue odiado por los faraones que en ese tiempo los empezaron a ver como un peligro. Pero aún en medio de la brutalidad con la que fueron tratados, porque por 70, por más o menos, mueren José y sus hermanos, y ese tiempo fueron tratados bien, pero después de eso siguieron más o menos 2 siglos de brutalidad sobre ellos. Sin embargo, en medio de la brutalidad, y aunque ellos no tenían la Biblia escrita, porque eso es hasta los tiempos de Moisés, es Moisés a quien se le da el Pentateuco, ellos tenían la tradición oral y habían escritos, habían ciertos papiros que vienen de Egipto precisamente. Ellos tenían esta tradición oral y se iban platicando de generación en generación las promesas que estaban por ahí. Y había una promesa quizá escondida que le da Dios a Abraham. Está en Génesis 15 y le dice a Abraham: ten por cierto, versículos 13 y 14, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual sirvan, y después de ahí saldrán con grandes riquezas. Y yo no sé si alguna vez o hay alguien en este lugar que tiene un llamado de Dios, o que tiene una promesa de Dios, o que tiene algo de Dios en sus vidas, lo cual tú sabes que está ahí porque vino de Dios, pero no se ha cumplido. Y yo creo que cuando los israelitas estaban en Egipto, en esta brutalidad y en estos tratos amargos y en esta vinagrez de tratos contra ellos, se acordaban de esta palabra y decían: pero ¿saldremos de aquí con riquezas? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios va a cumplir su llamado en mí? ¿Será que cuando estamos en los momentos adversos
y sabemos que tenemos una palabra de Dios sobre nuestras vidas, la tendencia es a sentir: Dios nos ha olvidado. Muchas veces postrado, ni siquiera postrado, tirado, le dije al Señor: Señor, te olvidaste de mí. Muchas veces. Pero los hombres se pueden olvidar, los faraones se pueden olvidar de José, tu familia se puede olvidar de ti, la gente se puede olvidar de ti, pero Dios no se olvida de su palabra, y en Él los tiempos son perfectos. Amén. Esta era la promesa, que ellos tenían sobre sus vidas. Y ahora sí, de ahí en adelante, de forma sistemática, y como suele ser la estrategia diabólica, primero empieza a aumentar la brutalidad, y luego el trabajo, y luego las exigencias, y luego el sufrimiento, y luego el dolor. Y de repente en eso, y de una forma cíclica y sistemática a lo largo de la historia, es lo que ha pasado con los pueblos oprimidos, porque después de ahí siguen las ideas de muerte, y la muerte ahora sí física. Es casi como ver un poquito la historia de los judíos en la Alemania antigua, ¿no? Ya Alemania no es lo mismo, y ahorita es un país diferente, y hay iglesia, y hay cosas hermosas sucediendo también. Pero los empezaron a despreciar precisamente porque crecen en riqueza, crecen en poder, les empiezan a envidiar. Si tú ves un poquito de las fotografías y dibujos que hacían, ponían a los judíos pues gordos, chaparros, con sus narices, con sus joyas, con sus lentes para ver las joyas, y a los alemanes se ponen altos, sombrudos, rubios, ojos azules, así, todo lo que una chica puede desear, ¿no? Así los ponen, y hacen esa comparación, y de repente empiezan a generar en el pueblo alemán un odio hacia aquellos que se están llevando nuestras riquezas, un poquito como lo que sucede en los tiempos del faraón. Y de repente, así como en los tiempos de los nazis, tú vas viendo cómo los empiezan a segmentar, a estrangular, a ponerles sanciones, primero económicas, a quitarles sus propiedades, a quitarles sus recursos, cuando de repente los van llenando de más trabajo, y luego después los aíslan en guetos, y luego después de los guetos los suben a los vagones y se los llevan a los crematorios. Y eso es parte de la historia, y eso es lo más reciente, pero eso es cíclico, así es como tiende a ser la cosa. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso es justamente, esa es la estrategia diabólica que normalmente se utiliza para acabar con algo que Dios quiere hacer. Para el versículo 15 del capítulo 1 de Éxodo dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz, las vean sobre el lecho del parto, si es hijo, le darán muerte. Fíjate, si es hijo, si es varón, si es hombre, le darán muerte, pero si es hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Porque aquí hay otra de las estrategias diabólicas para acabar con un pueblo, con una nación, para acabar con una iglesia, acabar con una familia, desde lo más grande y encumbrado de la sociedad hasta lo más pequeño. ¿Y sabes cuál es? Muerte a los hombres. Y esto es cíclico también, vuelve a pasar en los tiempos de Jesús. Muerte a los hombres. ¿Por qué? Porque tú matas a los hombres. Y hay mucho que decir aquí, ¿verdad? Y hay mucho que hablar, obviamente. Pero la idea es: matas a los hombres, a final de cuentas las hijas se casan con nuestro pueblo y se extermina esa sociedad o esa gente. Y sabes que yo considero que estamos ahorita en tiempos similares. Estamos en tiempos similares. Quizás la estrategia ha cambiado, no es una muerte física, no es maten a los niños, aunque sí, el tema del aborto es un tema muy fuerte, pero es general, es niños, niñas,
y tiene que ver con más aspectos ahí. Pero hoy la idea es deteriorar al hombre, ridiculizar al hombre, demeritar al hombre, porque el hombre siempre es el inútil, el hombre es agresivo, siempre es abusador, es un bully, arriba las mujeres. Y claro, o sea, no, sé que está siendo grabado y siempre que hablo de esto me pongo nervioso, pero la sumisión intransigente no es bíblica. Una hombría, un machismo, una aplicación de la autoridad de forma ventajosa, claro que no es bíblico. Y si hay un pueblo, y si hubieron leyes, y si hubo en el mundo antiguo alguien que encunó un cuidado hacia la mujer en el mundo antiguo, fue las leyes de Dios y el pueblo de Dios. Sin embargo, ahorita en el tiempo donde las leyes han cambiado, donde las cosas son distintas, y donde ahorita ya no se puede dar una muerte a los bebés recién nacidos por ser hombres, sí se trata de ridiculizar, porque si tú golpeas al hombre, como efecto dominó, el ser humano queda sin paternidad, queda sin la provisión de ese aspecto divino que Dios nos regala a través de la hombría. Entonces, es más, simplemente en las congregaciones cristianas, podría decir que el 90% de las congregaciones cristianas no tienen un énfasis hacia los hombres, no se hacen esfuerzos hacia los hombres. Que el esfuerzo de la oración y que esto, aquello, y los jóvenes y los niños, pero poco se hace con los hombres. Honestamente es difícil trabajar con los hombres, pero tenemos que hacer un esfuerzo hacia los hombres, porque ahí hay un proyecto de Dios donde Él quiere restaurar. No una jerarquía, no un autoritarismo, no una cosa así, sino el papel de sacerdotes que Dios ha otorgado para realmente a la figura de Cristo saber cómo servir primero a nuestra esposa, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Amén. Oh, gracias por esos amenes. Eso. En el versículo 22 avanza un poquito más y dice: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo, ya no nada más eran las parteras. No estamos metiéndonos a todos los detalles, que son muchos en unos cuantos versículos, pero aquí ya pasa de decirle en secreto a las parteras, o sea, pasa de dar el aviso a los hospitales, donde las médicos parteras principales eran estas dos mujeres encargadas de todo lo demás, ¿sí? Porque era toda una pirámide. Ahora ya es de forma general. Si es niño, lo echarán al Nilo, pero si es hija, la dejarán con vida. Y todos sabemos que el Nilo tiene mucha profundidad, y una de las características del Nilo son sus famosísimos cocodrilos. Entonces si es hombre, al Nilo; si es niña, no pasa nada. Y ahí, en esa generación tan conflictiva, tan peligrosa, tan difícil, ahí nace Moisés, porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Si tú lo ves desde el punto de vista humano, es como haber sido judío en el año 35 al 39 y ahí que tu esposa quede embarazada. Haber tenido niños chiquitos, vivir en Alemania, en Polonia, en Austria, en Holanda, ser judío y haber tenido niños imagínate, es como haber nacido ahí. Es más, una de mis teorías es que la natalidad de los judíos bajó durante esos años, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque vieron lo que estaba pasando. Se baja la natalidad, pero Dios los vuelve a restituir. Bueno, entonces los tiempos de Dios son perfectos, perfectos. Y yo no sé para quién sea esto aquí, pero a lo mejor tú te sientes acabado, sientes que Dios ya no tiene nada contigo.
pero los tiempos de Dios son perfectos. A lo mejor tú tienes un llamado y dices, se me hace que ya no se cumplió. Pero en la vida de Moisés se cumple cuando él tiene 80 años, porque los tiempos de Dios son perfectos. O a lo mejor estás deprimido, estás mal y estás diciendo, yo no sé si pueda ya un poco más. Pues yo nada más te voy a recordar algo: los tiempos de Dios son perfectos. Él no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de lo que te dijo, Él no se ha olvidado de su palabra, y Él nunca se olvida de sus promesas. Amén. Ahora, déjame hablarte un poquito en los minutos que me quedan de Moisés. La vida de Moisés puede ser explicada en 3 segmentos. Sí, según Hechos capítulo 7, porque hay 3 porciones bíblicas que nos hablan de Moisés, algunos salmos también por ahí, pero es lo que está en Éxodo, lo que está en Hechos capítulo 7 por la predicación de Esteban, y un buen segmento de Hebreos capítulo 11 donde se habla de Moisés. Y básicamente Moisés, te decía, puede ser dividida su vida en segmentos de 40 años. El primer segmento en Egipto, donde él está siendo pues soportado por su madrastra egipcia y educado en el Harvard de esa generación, porque en los tiempos de Moisés Egipto era la potencia mundial. Ahí esos son los primeros 40 años, donde lo vamos a ver más adelante, pero cuando él cumple 40 años, de repente le nace ir a visitar a sus hermanos. O sea, él venía de un aspecto totalmente enredado ahí en Egipto y en toda su educación. Los siguientes 40 años son el desierto, donde ahora él es mantenido por Dios directamente, educado por Dios directamente, en una vida solitaria. 40 años de anonimato y soledad. Y por último, los últimos 40 años que pasó con el pueblo hebreo en el desierto, ahora en una etapa de aflicciones, desánimos, pruebas, donde recibe la ley de Dios y le toca guiar al pueblo de Israel, y vamos a aprender, yo creo que muchísimo de él. Alguien dijo por ahí, Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie y que Dios se había olvidado de él. Y por fin pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Y es así como Dios se mueve, ¿eh? Entonces, cuando entramos a Éxodo 2, ¿sí? Y la semana que entra vamos a ir abundando un poquito más. En el capítulo 2, versículo 1, pues ahí empieza la historia. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Cuando yo leo estos pasajes, pues yo luego lo empiezo a pensar como muchos de ustedes. Y al leer lo que viene a continuación, y al saber que hay otros hermanos de José, a mí me pareciera como que la mamá de José era viuda, tenía otros hijos, pero alguien, este hombre de la tribu de Leví, la tomó y vino Moisés. Esa es mi perspectiva nada más. Tú tendrás que sacar tus conjeturas de lo que tú lees. Pero aquí la Biblia sigue diciendo, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y lo que me parece muy interesante es que se hayan animado, o yo no sé si fue un momento de pasión o qué pasó, pero en un momento donde los hijos peligran, donde los niños peligran, a ellos se les ocurre pues embarazarse. Qué inconsciencia pensaríamos, pero es que así es la pasión. Es como cuando tú de repente no tienes ni para comer, te falta para la renta y 1000 cosas, y tu esposa te dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? Y te da la noticia, y aquel joven de repente se ve llorando en la soledad. Ayúdame, Señor. Pero como bien dice mi padre, los hijos vienen con la torta bajo el brazo. Amén. Así es. Y también los nietos. ¡Ay!
Total que dice, la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso. O sea, a lo mejor cometieron su error. Podemos inferir muchas cosas en el texto. A lo mejor se arriesgaron, a lo mejor pensaban, nos vamos a otro país, a ver cómo le hacemos, pero emigramos. Ya ves que siempre es la idea de muchos, me voy y allá voy a ser más feliz y más próspero. Y hello, cuando llegas a ese lugar, ¿qué crees? Tú venías en la maleta. Y es lo mismo. Es complejo. Viendo que era hermoso, lo escondieron por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo. Y aquí hay muchas cosas, ¿no? Primero lo ven, y cuando tú ves a tus hijos te enamoras de ellos. Sí, todos y cada uno que tenemos el privilegio de tener hijos, pues los hombres somos un poquito más distintos. Las mujeres, yo siempre he pensado que son como cuando abren esa tapa de Telmex que tiene un montón de cables. Así he pensado que son como las mujeres, ¿verdad? Una serie de cables bien complejos que tú dices, ¿cómo le hacen ahí para comunicar? Pues ahí todo eso. El hombre es muy sencillo, on, off. Sí, es un botón nada más el hombre. Y a mí me pasó, como a muchos de ustedes, cuando mi esposa me dijo, estoy embarazada. Yo no sentí nada hasta que me entregaron a mi hija. Y cuando la vi, me enamoré. Me enamoré. O sea, todos los que han estado en esta experiencia, es algo impresionante. Y luego después llegas a pensar, pero es que ¿cómo voy a repartir mi amor? Es que así somos los hombres, ¿verdad? Bien mensos, bien brutos. ¿Cómo voy a repartir mi amor si tenemos otro hijo? Y viene el segundo y te vuelves a enamorar. Y quién sabe cómo le hace el corazón para armar 2 veces, y 3, y 5, y 10, y los que vengan. Pero cuando ellos lo vieron, en medio de todo, dijeron, wow, es hermoso. Y claro, hay niños que tú recién nacidos los ves y dices, ay, Dios mío. Y algunos que van creciendo y no se componen tanto que digamos. Pero para el papá y la mamá, qué bárbaro. ¿Verdad que está hermoso? Y tú en fe, amén. Lo vieron hermoso. Cualquiera que haya sido la cualidad, si fuera niño Gerber o eran los ojos de amor de los padres, ellos lo vieron hermoso. Y a los 3 meses, pues el niño empieza la lloradera y el pulmón que parece que Plácido Domingo le queda corto, ¿verdad? Ya no lo pudieron esconder. Ahí es donde le hacen la famosa barquilla de juncos, brea, asfalto, la calafatean por dentro, por fuera, y sí lo echan a Egipto, pero no arrojado como el resto de los niños. Por lo menos trae esta protección y la esperanza de que Dios va a hacer algo. Y la hermana mayor, Miriam o María, que lo va siguiendo en la corriente de Egipto hacia la desembocadura del Mediterráneo, al lado de los juncos, de los papiros, va viendo ahí la barquilla. Cuando llega, tú conoces la historia, a los pies del palacio, y está la hija del faraón echándose su baño en Egipto, ahí en el Nilo. Y lo ve, destapa al niño que viene llorando. Y esta mujer, que ahí entra mi otra teoría, yo creo que ella no podía tener hijos. Yo creo que ella era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y yo no conozco un dolor más fuerte que el de una mujer que no puede concebir. Es muy fuerte este dolor. Y yo pensaría, y a lo mejor sí, entintando un poquito la historia, que ella se está bañando y limpiando sus lágrimas con las aguas del Nilo. Pero cuando ve a este bebé, es una respuesta a su oración, y se enamora ella de él. Y resulta que este bebé es Moisés. La historia tiene muchas cosas. La Biblia nada más nos da un pequeño aspecto de todo lo que va sucediendo. Pero en ese momento entra la hermana en escena. Yo me voy a imaginar que es un adolescente. Cuando lo ve a Moisés, reconoce que es un niño de los hebreos. ¿Y cómo lo reconoce? Seguramente su físico, pero hay un aspecto muy importante de los hebreos
que es una tradición que viene desde Abraham, y es que se circuncidaban. Entonces cuando lo ve, obviamente ve al niño circuncidado y dice, sin duda este es un niño de los hebreos. Cuestión que más adelante va a salir en la historia y es muy importante. Pero bueno, Hebreos 11 nos dice, y no me quiero adelantar en Hebreos porque estamos ahorita los domingos con Hebreos y no quiero spoilear, ¿verdad? Pero el versículo 23 del capítulo 11 dice: por la fe Moisés, cuando nació, y creo que aquí es por la fe de los padres, cuando Moisés nace, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Okay, aquí te va algo muy importante. Recuerda algo, iglesia. Nosotros, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que oremos por los reyes y por los que están en eminencia, por los que están en lugares de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es nuestra responsabilidad. Este año es un año de elecciones, iglesia. Es un año donde tenemos que ponernos atentos por quién vamos a votar, y todos aquellos que estén aquí con capacidad de votar lo deben de hacer, y lo deben de hacer con entendimiento. ¿Sí? Obviamente el púlpito no es un lugar para promover partidos, pero nosotros tenemos que promover lo más cercano de lo que se propone a lo que sean los edictos de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que proponer y apoyar y respaldar. Pero oramos porque sabemos que Dios ya tiene, obviamente, y ahora parece que será presidenta en México. Dios ya tiene quién va a ser, a menos que salga alguien de última hora y cambie el escenario. Pero por lo que se ve, sigue una mujer que no estoy en contra, ni es un comentario amargo al respecto. Es simple y sencillamente por lo que se ve. Pero nosotros tenemos que hacer oración, y como iglesia tenemos que estar aprendiendo y atentos con esto, como los hijos de Isaacar, ser entendidos de los tiempos. Pero como iglesia nosotros tenemos que levantar nuestro estandarte cuando los edictos que salen del gobierno son contra la vida, contra la inocencia o contra la palabra de Dios. Ahí Dios nos autoriza a nosotros para no obedecer esos edictos. Como los padres de Moisés dijeron: aunque sea una ley, aunque se haya firmado, aunque se haya hecho un papel, aunque haya subido al Congreso, aunque digan maten a los niños, nosotros, por entendimiento de Dios y principios bíblicos, no podemos obedecer eso, porque somos la gente del reino, porque somos gente de iglesia, porque entendemos que por encima de lo que digan las autoridades está lo que dice Dios. Y Dios es un Dios a favor de la vida, Dios es un Dios a favor de la verdad, Dios es un Dios a favor de los inocentes. Amén. Entonces te digo todo esto porque hay gobiernos, reyes, líderes que se les ocurre cada barbaridad y no podemos aplaudirlos. Y tenemos que ser entendidos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, por encima de lo que me diga mi amigo, mi cuñado, mi compadre, que es de aquel partido y que anda bien metido y que ya le dieron no sé qué y que tiene por encima de eso. Vamos, iglesia, nosotros tenemos una ley superior, y eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Porque sí, hay autoridades que de repente hacen juramentos absurdos. ¿Te acuerdas esa historia de Saúl? Cuando de repente dice, persiguiendo allá a los enemigos, y hace un voto irrazonable, nadie va a comer hasta que los matemos. Y van pasando todos ahí por un lugar donde quiero pensar que habían panales, y llegan pájaros y se caen varios panales y hay miel en el camino. Y de repente Jonatán, sin entenderlo, sin haber escuchado lo que su papá dice, porque su papá todavía dice: y el que coma se le dará muerte. Y Jonatán, sin saberlo, agarra la punta de su lanza, pone miel, la prueba, se le alegran los ojos, revive. Y ahora su papá, que estaba medio loco, dice: ahora lo matan. Pero el pueblo se pone a favor de él. ¿Por qué? Porque ese edicto fue una tontería. Una tontería. Y así es. Nosotros estamos a favor de la vida. ¿Y sabes que me ha tocado ver tanto esto? Hace poco platicaba con un hombre
que literalmente sus hijos están en rebeldía, mal su familia. Pero él sigue en esa iglesita porque la fundó mi tío, sabiendo que necesita salir, oxigenarse, recibir palabra, ser ministrado. Pero no me voy de aquí por la tradición. ¿Me estás entendiendo? Y a veces hacemos juramentos absurdos cuando no estamos entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, termino. 3 lecciones de lo que acabamos de decir para el día de hoy. Número 1, los tiempos difíciles no anulan las promesas de Dios. Amén. Eso es lo primero que tenemos que entender. Sí, los hebreos están en un aprieto terrible. Había una promesa: les voy a enviar a un libertador, y Dios no se olvida de nosotros. Número 2, el maltrato nunca pasa inadvertido de Dios. Ahí en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 7, dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y número 3, el proceso que tú estés atravesando, la prueba que genera el proceso que tú estás atravesando, no nubla el interés de Dios por nosotros. Dios está interesado en ti, aunque estés en un proceso. Dios está interesado por cumplir su voluntad en tu vida, aunque estés en un proceso. Pero es precisamente ese proceso en el que tú estás, en el cual estás atravesando, en el cual estás viviendo, que Dios quiere utilizar. Dios quiere tomarlo para hacer en ti algo nuevo, para formar a Cristo en ti, para romper en tu vida cosas que a lo mejor tú piensas que están bien, pero Dios las ve y Él dice: no, no están bien. Yo tengo otra manera, yo tengo otra forma en que quiero y voy a hacer las cosas. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, bueno, yo dejo con eso y vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, vamos a orar. Y he orado, le he pensado mucho, he leído Éxodo como 30 veces en las vacaciones, porque quiero y deseo de todo corazón que Dios hable a nuestras vidas a lo largo de ver la vida de Moisés, pero todo lo que Dios va a hablar a nosotros a través de sus procesos. Amén. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Hoy yo puedo decir que tus tiempos son perfectos. Tú no te equivocas. Tú nunca llegas tarde. Tú nunca llegas tarde. Tú eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres un Dios de pactos. Tú eres un Dios que escucha nuestra oración, nuestra aflicción, nuestro clamor. Tú eres un Dios que ve a sus hijos. Y aun cuando hay cosas que para nosotros ahorita son incomprensibles, para ti están tan claras, porque tú las ves desde otra perspectiva. Porque tu palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan, porque yo sé que tú tienes un llamado en muchos, porque yo sé que en muchos de los que están aquí tú estarás sorprendiéndoles con lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal, donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.